Buenos días, profesor y compañeras. Hoy vamos a exponer sobre los cambios inmediatos que ocurrieron luego del golpe de Estado de 1973 en el ámbito político, social, constitucional, institucional y en los derechos humanos en Chile. Formulamos la siguiente hipótesis. El 11 de septiembre de 1973 significó una ruptura al proceso democrático chileno. Cabe destacar que lo ocurrido es llamado golpe de Estado debido a que este busca establecer un gobierno distinto al existente mediante una rebelión militar atacando la legalidad y soberanía del país. Además, se controlan medios de comunicaciones y se prohíbe la oposición política. Salvador Allende asume su cargo como presidente el 3 de noviembre de 1970 por una supuesta duración de 6 años, perteneciendo al Partido Socialista. Su ideología era distinta a los gobiernos anteriores, e incluso antes de que él asumiera el poder, se veía venir un golpe de Estado por la fuerte polarización política que se vivía, crisis económica y social. El día 11 de septiembre de 1973 comenzó con bombardeos y allanamientos a instalaciones que apoyaban a la Unidad Popular y exigiéndole la renuncia al presidente, pero este se negaba porque él quería mantener la democracia y llamó a pedir a que no se produjera el golpe. Sin embargo, la resistencia fue muy poca. Allende emite su último discurso como el que leeremos conscientes del bombardeo que iba a suceder en La Moneda. Quizás esta sea la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, más el señor Mendoza, general Rastrero que solo ayer manifestará su solidaridad y lealtad al gobierno. También se ha denominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, espero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unidos en la reacción, crearon el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les señaló Schneider y que reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando, con mano ajena, reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestras tierras, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más y a la madre que supo sobre la preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas que siguieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clases para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente. En los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las vías férreas, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de quienes tenían la obligación de proceder. Estaban comprometidos. La historia los juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa, la seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la patria. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo debe dejarse arrasar, no debe dejarse arrasar sin brillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y en su destino.
Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores! Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Se le ofreció un avión de la Fuerza Aérea para salir del país, a lo que él se negó y alrededor de las 11:50 de la mañana comienza el ataque. Al finalizar se dan cuenta que él había cometido suicidio luego de dar su último discurso. En la imagen podemos ver a Allende en las puertas del Palacio de la Moneda antes del bombardeo y en la siguiente cuando es encontrado sin vida. A continuación veremos un fragmento de la transmisión que hizo Televisión Nacional ese día. Es un silencio impresionante. Solo se quiebra con el fuerte ruido de estos pesados elementos de guerra. Se vuelven a sentir impactos. Entendemos que las tropas que están dando este golpe de Estado controlan absolutamente el Ministerio de Defensa. Son las ametralladoras del tanque. Chico, ven. Ven aquí atrás. Son las 10:15. Hace 25 minutos que comenzó el baleo y el fuego se mantiene incesantemente. La bandera se quemó completamente. El pabellón nacional que ondeaba en lo alto del Palacio de Gobierno de Chile, del Palacio de Gobierno de Santiago, fue consumida por las llamas. La moneda, por lo que podemos apreciar de aquí, todavía no se rinde, a pesar de todo el daño que se ha causado en su interior. El fuego continúa en forma insistente en contra del Palacio de Gobierno. Los impactos mayores se divisan desde esta posición, a la derecha de la puerta principal, en las oficinas que normalmente ocupaba el ministro del Interior Carlos Briones y el subsecretario Daniel Vergara. En el tercer piso funcionaban habitualmente oficinas administrativas y la capilla del Palacio. El despacho presidencial está hacia la izquierda de la puerta principal, donde se alcanzan a apreciar algunos impactos de armas de grueso calibre. Aún arde la puerta del Palacio de Gobierno. Una puerta de madera que solo recibió 3 impactos en la asonada del 29 de junio último. El mismo día, inmediatamente después de una junta de gobierno encabezada por Augusto Pinochet, asume no solo el poder ejecutivo, sino también el judicial y ordenando el receso al Congreso. Los primeros cambios que podemos evidenciar a partir de donde asume el poder de la Junta de Gobierno fueron evidentemente políticos y estos desencadenaron alteraciones en otros aspectos, como veremos. Al ser derrocado el gobierno el 11 de septiembre de 1973 y al asumir la Junta de Gobierno se establece un régimen de carácter autoritario, en donde se prohíbe la oposición, o sea, a los distintos partidos políticos que existían. Entre los años 1973 y 1978, Pinochet, quien en ese entonces era el comandante en jefe del ejército, asume de manera consecutiva cargos del jefe supremo de la nación, presidente de la República y capitán general, pero manteniendo su cargo inicial. El 24 de julio de 1978, la Junta enfrenta su primera crisis interna. Se destituye al general Gustavo Leit Guzmán por conflictos con Pinochet, reemplazándolo por Fernando Mathey Aubel. Como se mencionó anteriormente, la Junta de Gobierno le ordenó receso al Congreso clausurándolo. Esto lleva a un cambio institucional
ya que en este caso la Junta ejerce la función legislativa dictando decretos, leyes y bandos. En el primer decreto que podemos ver, se promulgó que el Poder Ejecutivo también estaría a cargo del Legislativo, mientras que en el segundo decreto se hace referencia al tema anterior. La oposición es penalizada y se confiscan sus bienes. A raíz de los decretos leyes se produjeron cambios constitucionales. Desde 1973 hasta 1980, Chile no tuvo constitución, pero en septiembre de aquel año se llamó un plebiscito a nivel nacional para elaborar una nueva. Este contó con un 67% de aprobación. Sin embargo, no hay garantías necesarias para asegurar su legitimidad, debido a la prohibición de la oposición, censura de la prensa y la falta de registros electorales. 6 meses más tarde, el 11 de marzo de 1981, la nueva Constitución comienza a regir. El general Augusto Pinochet asume como presidente ese mismo día con una duración de 8 años y finalmente deja de pertenecer a la Junta. Con este proceso se da inicio a la institucionalización del régimen, la cual se establece como presidencialista marcadamente autoritario. La duración del presidente es de 8 años. El Congreso tiene poderes limitados y se disminuyó el número de senadores. Y se crearon mecanismos institucionales que permitían la influencia militar en gobiernos futuros. Por ejemplo, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no pueden moverse de su cargo y se crea el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA. Actualmente no existe. Esto se complementa con 29 artículos transitorios que dan grandes atribuciones a Pinochet. Por ejemplo, su elección en el cargo de presidente de la República por 8 años más, al cabo del cual se realizará un plebiscito para ratificarlo para un segundo mandato hasta el año 1997. Dentro de los cambios en la sociedad, aumentó la pobreza y la cesantía ante la implementación de un sistema neoliberal a través de los Chicago Boys y su serie de reformas económicas y sociales. Este enfatizó el protagonismo del sector privado y comercio exterior. Se privatizaron muchas empresas. Antes de la dictadura militar, las manifestaciones eran muchas, por diversos problemas que el gobierno de esa época no pudo solucionar. Sin embargo, cuando esta comenzó, las protestas pararon por la represión política. Alrededor de 1980, las instituciones religiosas y familiares de víctimas de la dictadura crearon organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad y la Agrupación de Familias Detenidas, que habían los familiares detenidos y que fueron desaparecidos respectivamente. Se organizaron varios años antes con el objetivo de que se hiciera justicia. El régimen militar duró casi 2 décadas. En este periodo hubo muchas represiones a las libertades y con el tiempo estas disminuyeron, pero no se detuvieron. Se pasaron a llevar los derechos humanos de una forma muy violenta y sistemática para eliminar a la oposición política, como por ejemplo el destierro, cárcel, ejecuciones, desapariciones y torturas. Por ejemplo, las torturas físicas, aplicación de electricidad en las diversas partes del cuerpo. Los golpeaban, les quemaban el cuerpo con ácidos o cigarrillos, los sumergían en petróleo en agua, los metían a un calabozo insalubre o con insectos, etc. Y torturas psicológicas, por ejemplo, que los asustaban con la alusión de que iban a matar a familiares, o con simulacro de fusilamiento y también con simulacro de atropello. Bueno, estas son algunas, igual hay más, etc. Por este motivo, algunos se refugiaron en embajadas extranjeras y hasta fuera del país. Un gran ejemplo es lo que pasó con el cantante Víctor Jara, el cual fue torturado en el Estadio Nacional. Estando allí, él escribió el poema que podemos ver al lado izquierdo, llamado Somos 5000, también conocido como Estadio Chile. Al leerlo, nos damos cuenta de cómo vivían estando allí encerrados y lo inhumanos que eran las personas que los torturaban. Algunas personas que fueron detenidas aún siguen desaparecidas. En el Museo de la Memoria, como vemos en las imágenes, se encuentran fotos y elementos característicos de ese periodo, en específico en ese tiempo. Como podemos ver en la pirámide, hay una gran cantidad de personas que fueron detenidas, que se relaciona con la tabla que está al lado, ya que son las dos violaciones de derechos humanos durante el periodo en el que Pinochet estuvo al poder.
Estos son algunos testimonios de víctimas de estas vulneraciones. Las torturas e interrogatorios me los hicieron durante 3 sesiones en los camerines y baños del velódromo del Estadio Nacional, estando con los ojos vendados mientras me decían que no volvería a ver a mis hijos y esposa, y que les harían daño, sobre todo al menor que tenía 3 años. Esperando de pie, me pegaban cortándome la respiración. Perdí a mi familia durante la prisión. Lo físico ha pasado, aunque tengo una cicatriz, pero quedó la marca para la vida. Lo más importante es que el efecto psicológico del maltrato personal y otras víctimas que deja una huella imborrable y difícil de describir es una pena y clase de dolor impregnada en el alma. Compréndanos, señor general. Somos padres angustiados que lloran a un hijo durante un largo mes por no saber si regresará a casa. Ordene que se nos informe, aunque la verdad sea más dura que la esperanza de verlo entrar a nuestro hogar. Le rogamos que nos perdone y reciba usted nuestros sinceros deseos de felicidad para usted y nuestra patria. Esta es una sinopsis del documental Estadio Nacional, producido en el año 2002, y es considerado una de las primeras investigaciones periodísticas en realizar una cronología exacta en los meses en los que este recinto fue utilizado como un campo de concentración. ¿Lo pasan muy mal los detenidos del Estadio Nacional? ¡Aquí se mató! ¡Aquí se torturó! ¡Aquí se mató! ¡Aquí se Porque no hay espacio para colocar más. Hay torturados con yatagán. ¿Y entramos por aquí? Ahí le pegaron un balazo a una persona. Siéntese. Por cualquier razón, haya golpe. ¿Quién hace el gol del honor? ¿Qué gol del honor? Ya como que todo se me quería salir del cuerpo. Pero de repente los gritos aparecen. Hambre de justicia sobre todo. La esperanza de la gente. Estadio Nacional, un documental de Carmen Luz Barón. Podemos concluir que nuestra hipótesis está correcta. El 11 de septiembre de 1973 sí significó una ruptura al proceso democrático chileno, ya que el poder lo tomó una junta de gobierno de forma muy violenta, pasando a llevar las libertades y derechos de las personas. Prácticamente no había democracia al reprimir a la oposición y quitar la facultad de pensar distinto al gobierno. Además, dejó de regir la Constitución, lo que es absolutamente fundamental para cualquier país. Muchas gracias por su atención.